Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, y en este vídeo quiero hacer un repaso del mercado para que así podamos estar todos actualizados de la situación que estamos viviendo y qué podríamos esperar para las próximas sesiones en los mercados financieros. Bien, pues vamos a empezar por el SP500 y lo que vemos a nivel de forma generalizada es que esta semana ha predominado el rojo, es decir, han predominado las caídas, principalmente debidas a la complicación que estamos viviendo con el tema del coronavirus, con los nuevos rebrotes, con los nuevos confinamientos y eliminando así tal vez algunas perspectivas de vuelta en V o una recuperación económica demasiado fuerte, ya que si nos volvemos a confinar nuevamente, pues creo que no es muy complicado llegar a la conclusión de que esa recuperación económica tal vez no sea tan fuerte y tan evidente como los mercados pues se estaban descontando, ¿no? Que ya los teníamos en máximo histórico pese a estar en una recesión bastante fuerte y bastante potente. Bueno, pues a nivel técnico, como vemos, el SP500 ha tenido una caída bastante interesante. Actualmente se encuentra apoyando en una zona de soporte muy relevante desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en un semanal para que se vea bastante más claro. Esto es un gráfico diario y desde aquí esperamos ese rebote que estamos viviendo actualmente, ¿no? Si vamos por ejemplo en 4 horas, aquí podemos ver esa estructura. Entre estos mínimos tenemos divergencias, añadimos algún indicador, por ejemplo un RSI, aquí lo podemos ver, aquí tenemos esa divergencia, ¿de acuerdo? Tenemos mínimos crecientes y en el precio tenemos mínimos decrecientes, lo cual nos indica que podríamos tener un rebote a corto plazo para el SP500 más o menos en torno a ese 38.50 en donde se encuentran los 3.318 puntos, 3.297 puntos, más o menos donde estamos ya rebotando, ¿de acuerdo? Desde ahí lo que espero personalmente es que se retome nuevamente la presión bajista, ya que aquí ya podríamos estar pintando esta estructura de tipo bajista, ¿de acuerdo? Aquí la podríamos ver. Más o menos esto es lo que podríamos pintar y como veis estamos rechazando esa zona. Bueno, ¿qué es lo realmente importante? Lo realmente importante es la zona donde nos encontramos actualmente, esos 3.187 puntos, ya que si vamos a un semanal, aquí se puede apreciar claramente que toda esta zona de aquí, si llegase a perderse, esto se podría interpretar incluso como un doble techo. No sería un doble techo perfecto, estamos de acuerdo, pero la connotación sería la misma, es decir, muy negativa. Si esto llegase a perderse, es muy probable que podamos extender las caídas hacia ese 38-50% de corrección en torno a los 3.046 puntos, 2.874 puntos. ¿De acuerdo? O tal vez a esa zona de soporte interesante que está justo en el medio, en torno a los 2.983, 2.934 puntos. Por lo tanto, considero muy interesante y muy importante vigilar esa zona de soporte de los 3.187 puntos, ya que si llegásemos a perderla al cierre y se confirmase esa ruptura, lo más probable es que tuviésemos algo así. ¿De acuerdo? Presiones bajistas nuevamente. Por lo tanto, a muy corto plazo sí que esperaría ese cierto rebote, pero estaría vigilando muy de cerca esos 3.187 puntos. Para mí ese nivel es clave. Si se llega a perder, creo que la presión bajista en el mercado va a acentuarse, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver por ejemplo el DAX, y aquí lo que teníamos es una estructura que estaba marcando máximos y mínimos crecientes, hasta que finalmente se ha estructurado este tipo de patrón cerca de los máximos históricos, al que llamamos hombro cabeza hombro. Esto tiene una connotación de vuelta del mercado y como veis la proyección se trata de toda la altura de la cabeza hacia abajo, como bien tenemos ya marcada, y como vemos se está cumpliendo de una forma bastante limpia. Hemos encontrado una primera zona de soporte muy pequeña aquí, por lo tanto no es muy relevante, ahí justo donde estamos frenando, pero parece probable que podríamos tener más o menos algo igual que en el SP500. En el caso del DAX la caída ha sido mucho más acentuada y por lo tanto podríamos tener cierto rebote algo más acentuado, pero parece que lo más probable es que vayamos a visitar esa zona de los 10.837, 11.026 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no somos muy optimistas con el mercado de cara a las próximas sesiones. Sí que podríamos rebotar a corto plazo, como digo, podríamos ver esa extensión en los rebotes, volver a visitar esta zona que podría actuar ahora de resistencia, ¿de acuerdo? Que antes actuaba como soporte, más o menos. Llegar ahí, que supondría aproximadamente ahí ese 38,50, tal vez un poco más, un 61% apurándolo de toda la caída, de todo el último impulso anterior, y desde ahí lo que esperaría serían nuevas caídas para el DAX. Algo así.
Bien, vamos a ver ahora el IBEX 35. Y para el IBEX 35 lo que encontramos es ese canal descendente que ya hemos comentado en muchas visiones. Y lo que tenemos de referencia por abajo se trata de esa zona de mínimo. ¿Qué es lo que parece más probable de cara a las próximas sesiones? Bueno, pues si tenemos en cuenta que cada vez que hemos llegado a esta zona hemos tenido pequeños rebotes, si se alinean con el resto de los mercados que hemos dicho que podríamos ver cierto rebote, tal vez podríamos ver algo así en el IBEX 35, un pequeño rebote hacia esa zona de los 6.753 puntos y desde ahí retomar nuevamente esa presión bajista, ¿de acuerdo?, hacia esos mínimos básicamente de los 5.999, 6.000 puntos, 5.787 puntos. Por debajo de esa zona, si se llegase a perder, como veis, esa zona es bastante relevante. Si cogemos un gráfico semanal, tendríamos esa cota de aquí súper importante. Y si llegásemos a perderla, la referencia que tendríamos por abajo serían los 5.400, 5.214 puntos. Por lo tanto, muy importante ese nivel, ya que perderlo supondría una extensión de las caídas. Ese nivel de los 5.830 podría suponer una extensión de las caídas hacia niveles de los 5.214, 5.423 puntos. Por el lado positivo, para que mejore el aspecto técnico del IBEX 35, debería superar los últimos mínimos que se dejó en torno a los 7.027 puntos, lo que supondría una ruptura del canal bajista y por lo tanto una mejora de su aspecto técnico y tal vez pintar algo así, para llegar nuevamente a esa zona de máximo. Bien, por el lado del Nasdaq 100 lo que encontramos es esta estructura, ¿de acuerdo? Es muy parecida al SP500, aunque aún se encuentra lejos de esa zona de soporte. Para el Nasdaq 100 parece que la zona más importante por ahora se trata de ese nivel de los 10.896, 10.652 puntos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese último mínimo. Si vamos a un semanal podemos ver algo similar a lo que veíamos en el SP500. Vamos a borrar estas líneas que no nos líen mucho y vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Para que se vea bien claro. Aquí tendríamos esa estructura que si llegase a perder esa zona de soporte de los 10.652 puntos, pues tendríamos esa estructura que parecería un doble techo que nos llevaría a un objetivo en torno a los 9.304 puntos. Pero por ahora eso no ha sucedido, así que simplemente tendríamos que estar vigilando. Desde la zona actual, tal vez un poquito más abajo, podríamos ver nuevamente esos rebotes, al igual que en el SP500, ¿de acuerdo? Pero para eliminar ese escenario bajista, ese riesgo bajista que hay latente de fondo, y más cuando observamos el análisis macroeconómico, ¿de acuerdo?, deberíamos de superar toda esta estructura bajista que está dibujando. Por lo tanto, parece muy importante que el Nasdaq 100 consiga superar todo este nivel, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, que ha funcionado como resistencia en muchas ocasiones, aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soporte, soporte, aquí intentando hacer resistencia, soporte, resistencia, resistencia nuevamente y caída, presión a la baja. Como veis está retomando esa presión a la baja por ahora, por lo tanto para que mejore la estructura para el Nasdaq 100 deberíamos romper los 11.594 puntos. A partir de ahí creo que podríamos ver tensiones nuevamente para el Nasdaq y retomar la subida, pero mientras tanto estaría vigilando muy de cerca ese nivel de los 10.652 puntos, ya que es muy probable que tengamos esa presión a la baja, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues tal vez cierto rebote. Y si no conseguimos superar y finalmente rompemos ese soporte, pues tendría mucho cuidado porque la siguiente zona a visitar serían los 10.417 puntos aproximadamente, pero es muy probable que se extiendan las caídas nuevamente. Bueno, ya hemos visto los principales índices, ahora vamos a ver alguna materia prima, vamos a ver por ejemplo el petróleo, y en el petróleo lo que esperamos son caídas. Como vemos, una situación similar a la del DAX, parece ser que podríamos dibujar también por aquí algún tipo de hombro cabeza a hombro, más o menos, aquí lo tendríamos, y nos deja como objetivo los 29 puntos más o menos, donde se encuentra el 38,2%, 50% de corrección de los niveles de FIBO y donde se encuentra esta zona de soporte. Además, el petróleo sabemos que se mueve por la oferta y la demanda, por lo tanto lo que creo que podría dar el pistoletazo de caída y justificar esta caída serían los nuevos confinamientos, la restricción de movilidad, llevando con ello a una menor demanda del crudo. Lo único que podría justificar nueva subida sería un recorte en la producción. Por lo tanto, lo que esperamos para el petróleo son caídas de cara a las próximas sesiones hacia niveles de 30 aproximadamente.
Bien, por la parte del oro, por ejemplo, mirar los metales preciosos, aquí ya sabéis más o menos lo que vamos buscando esas caídas hacia niveles del 38,2-50% de corrección, donde sería muy interesante ir buscando compras de forma paulatina. Vamos a eliminar las órdenes pendientes y lo que encontramos actualmente se trata de esta formación en tipo cuña que ya comentábamos en vídeos anteriores que parecía romperse, pero finalmente, como dijimos, ceñimos muy bien el stop de la compra, saltándonos con ello esa compra, una pérdida muy pequeña, ¿de acuerdo? Y por lo tanto parece ser que continúa esa corrección. Por lo tanto, para el oro parece que lo más probable es continuar con su presión a la baja, y lo que cambiaría radicalmente ese objetivo a la baja, donde creo que merecería la pena comprar en torno a esos 1835-1761 puntos, sería la superación de los 1934 puntos. Si llegásemos a superar esa cota, creo que podríamos tener algo así y podríamos decir que el oro ha terminado su corrección en tipo cuña, ya que esto es muy alcista, ¿de acuerdo? Se trata de un patrón alcista de continuación de tendencia y en cualquier momento podría romperlo y por lo tanto continuar con su tendencia al alza. Por lo tanto, si llega a superar los 1934 puntos, creo que el oro va a continuar con su senda alcista. Por el lado de las divisas vamos a ver, por ejemplo, el euro-dólar, y como vemos el euro-dólar aún tiene ese objetivo bajista, ¿de acuerdo? Hacia los niveles de 1.14.9, 1.13.9 más o menos, desde donde espero que una vez llegado a ese punto se retomen las subidas nuevamente. Es decir, espero algo así. Creo que esta zona representaría una buena oportunidad de compra, ya que las estructuras de largo plazo, aquí vamos a verlas, esta sería la estructura que está rompiendo de largo plazo de tipo canal, y por lo tanto lo que esperamos y lo que parece más probable es que retome las subidas nuevamente hacia los niveles de 1.25 aproximadamente. Por lo tanto, podríamos continuar con esa corrección a corto plazo que coincidiría con una corrección en el oro. Por lo tanto, desde estos niveles esperamos que nuevamente se empiece a debilitar el dólar de una manera estructural, fortaleciéndose el euro de una manera estructural también. Por el lado de la plata, lo que podemos encontrar es una situación similar a la del oro. Como vemos, se rompió esa estructura en tipo cuña y actualmente no hemos alcanzado el objetivo que iríamos buscando en torno a los 20 puntos aproximadamente. Llegar a ese punto, a esos niveles, creo que sí que merecería la pena añadir a cartera plata, parecería una buena oportunidad de compra, con la intención de que desde ahí, sería algo así, tuviésemos nuevamente rebotes al alza, teniendo como objetivo esa zona de los 35-37 puntos aproximadamente. Y por el lado de algunas criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, lo que vemos es más o menos lo que estamos esperando. Actualmente estamos en una zona de resistencia importante, por lo tanto superar los 13.796 puntos creo que abriría nuevas extensiones a máximos históricos, pero mientras no se superen podríamos tener ciertos movimientos en zigzag, tal vez con ciertas caídas, pero eso no cambiaría el objetivo a largo plazo, que como vemos se trata de una ruptura de una formación tipo banderín, que sería una continuación de tendencia, lo cual nos dejaría objetivos muy alcistas en torno a los niveles de los 51.000 puntos aproximadamente. Por lo tanto, seguimos positivos con el Bitcoin y mientras no se pierdan los niveles de 8.683 puntos, seguiremos positivos con el Bitcoin pese a las fluctuaciones que pueda tener a corto plazo, las cuales parece que representan una buena oportunidad de compra si volvemos a visitar, por ejemplo, los niveles de los 10.400 puntos. Como siempre, dale a me gusta si te ha sido de utilidad, ya que ayuda a los posicionamientos del vídeo, y como siempre, mucha suerte en la salud, en las inversiones y en el trabajo, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, compañeros.